Bienvenidos a la conferencia de Fase B, el fuego sagrado. Hoy vamos a ver cómo es la creación de ese Cristo íntimo a través de la alquimia. Es una conferencia que es de un tema avanzado que es Fase B. No obstante, lo vamos a ir viendo por partes para que todos lo podamos comprender en profundidad. Entonces, todas las antigüedad, ¿cierto? Todos nuestros ancestros, toda la humanidad ha podido vivenciar que a través de la historia siempre se ha hablado del fuego, ¿cierto? Y siempre se le ha dado esa adoración, ¿sí? A el fuego, porque ese fuego es un fuego creador. Gracias a ese fuego es que todo habita, ¿sí? Entonces, vemos cómo desde un principio las tribus, ¿cierto?, le han rendido tributo al sol o danzan alrededor del fuego, pero siempre y en todo libro de alquimia, de esoterismo, siempre nos van a hablar de ese fuego. Ese fuego también se le llama por otros nombres, ¿sí? Que es el Logos, que es ese Cristo solar, que es la voz de la voz. Vemos de que ese fuego también lo vemos en la historia cuando Jesús el Cristo iba y subía, ¿cierto?, a la montaña y él hablaba con la zarza, con las brasas, con ese fuego. Entonces ese fuego es un fuego creador, es un misterio para el ser humano porque es algo que solamente se puede vivir, ¿sí? Entonces ese fuego creador nosotros lo tenemos dentro, ese fuego creador es nuestra misma simiente, ese fuego creador es el que salió del caos, ¿sí? Entonces ese fuego lo que viene a hacer es a poner orden, ¿sí? Entonces del caos, ¿cierto?, nace el fuego para que haya ese orden, para él poderlo organizar. De ahí sale la luz. Entonces ese caos, ¿cierto?, lo vemos dentro de nosotros mismos, que sin saberlo, ¿cierto?, ese fuego, eso que aviva en nosotros, lo que nos ha creado, lo que nos ha vuelto vivos, ¿cierto?, es la simiente. Miren cómo simplemente una semilla, ¿cierto?, crea un gran árbol, ¿sí? Lo mismo es nuestra simiente, es simplemente algo chiquitico que una persona podría ver, ¿cierto?, hablando de un semen. Pero después de que es concebido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren la creación, hasta pueden salir, ¿cierto? Cuando es fecundado, pueden salir hasta trillizos, cuadrípules. Igualmente, así como hace unas maravillas externas, ese mismo fuego, ese mismo semen, esa misma energía creadora sexual, trabaja dentro del ser humano por medio de la alquimia. Entonces, ese fuego lo que hace es construir o destruir, ¿sí? Entonces, por eso vemos que ese gran secreto de todos los alquimistas es el fuego de la energía sexual, lo que tiene dentro, ese misterio de esa semilla. Entonces, cuando el ser humano malutiliza la energía creadora sexual, ¿qué es lo que pasa? Entonces entra en un estado caótico. Entonces, ¿qué hace el fuego? El fuego lo quema, el fuego lo devora, ¿sí? Se lo traga. Pero cuando la persona sabe canalizar ese fuego, sabe canalizar su energía, entonces, ¿qué va a hacer ese fuego? Lo va a reconstruir, lo va a avivar, lo va a volver en una entidad viviente, ¿sí? Le va a dar vida real. Entonces de eso es que trata nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, para que ese fuego se pueda materializar, se pueda cristalizar, entonces él trabaja bajo el misterio de la ley del 3, ¿cierto? Entonces tenemos de que ese fuego, ¿cierto?, entonces se desdobla en sus dos polos para que al unirse haya una tercera fuerza creadora. En el esoterismo lo vemos como el padre se desdobla en la madre, ¿sí? Y de ahí entonces nace ese hijo, que es ese Cristo, que es la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí externamente lo vemos como dos cables de luz
de polos opuestos que al unirse, ¿cierto? Entonces crea esa energía, da esa chispa. Igualmente pasa con los dos polos, hombre y mujer, en esa unión, entonces hacen ese mismo fuego, hacen esa misma creación, donde entonces se viene a ver, ¿cierto?, de que hay una creación externa o hay una creación interna sabiéndolo manejar. Entonces, esas aguas, ¿cierto?, que nosotros conocemos como en el semen, tienen el gran misterio de la alquimia, que es que el fuego habita en las aguas, ¿sí? Entonces, cuando esas aguas son derramadas, la energía creadora sexual sale del cuerpo y es derramada, entonces ese fuego de la persona se pierde. Pero cuando esas aguas, cuando ese semen, ¿cierto?, hablando de ambos sexos, hombre y mujer, no sale de su cuerpo, cuando esa energía sigue adentro, entonces hacen esa construcción porque ese fuego no es derramado, ese fuego es utilizado. Entonces ese fuego es el que se encuentra dentro de nuestras propias aguas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede cómo se trabaja esa energía creadora sexual? Porque todo tiene, ¿cierto?, su misterio, ¿sí? Entonces, para que se pueda despertar en el ser humano, tiene que haber castidad, ¿cierto? ¿Qué es que haya castidad? La alquimia no prohíbe el sexo, ¿sí? La alquimia no dice que no fuegue con fuego que se va a quemar. La alquimia lo que enseña es a trabajar el fuego, ¿sí? A transmutarlo. Entonces, ¿qué debe de haber? Debe de haber castidad, que castidad significa no que sea célibe, ¿sí?, sino que es no derrame su simiente. Miren que en la Biblia, ahora tiempos, decía, si la persona derramaba su simiente, quedará impuro por 24 horas. La misma Biblia decía, tienen que lavar sus ropas, ¿sí? Tienen que lavar donde cayó y quedarás impuro hasta el otro día. Por ende, esa impureza es porque esa energía fue expulsada del cuerpo, ¿sí? Por tanto, se contamina, ¿sí? Entonces, se mantiene dentro del cuerpo. Cuando se mantiene dentro del cuerpo, entonces lo que hace es regenerar al ser humano, despertar sus poderes, despertar sus facultades, despertar las conciencias que tienen cada uno de sus iglesias, ¿sí? Y la creación de los llamados cuerpos existenciales del ser. Entonces, por eso es el primer requisito que se debe de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando el fuego, ya la persona obtiene esa castidad, le coge el tiro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que ahí es donde va a despertar el Kundalini, ahí es donde se aviva ese verdadero fuego, ¿sí? Entonces, ahí es donde la persona empieza con esa verdadera creación. Pero ¿qué pasa, chicos? De que si la persona pierde el fuego, entonces empieza a descender, ¿sí? Empieza a perder niveles de conciencia, empieza a perder poderes, facultades, fuerzas y hasta los mismos cuerpos que él ha creado. Por ende, la persona tiene que lograr una absoluta castidad, porque si no, nunca va a terminar la creación, ¿sí? Entonces, por eso se debe de tener completa castidad. Ahora, estamos hablando de que ese Kundalini, ¿cierto?, es un fuego sagrado, es un fuego viviente, es un fuego consciente. Al ser un fuego consciente, él lo dirige es la conciencia. Por ende, nosotros aquí debemos de tener claro de que ningún método externo va a hacer que la persona pueda subir su Kundalini, porque escuchamos mucho, ¿cierto?, esa palabra, y escuchamos mucho de que dicen de que es que la persona puede despertar el Kundalini por ciertas técnicas,
por mantras, por rituales, pero nada de eso funciona porque el Kundalini es algo consciente, es un fuego viviente que crea. Por ende, él solamente obedece a la conciencia y él tiene unos requisitos para poderse avivar, para que él empiece a ascender en la persona. Entonces el primer requisito que ya vimos es que la persona tiene que tener absoluta castidad. Si la persona no tiene castidad, pues ese fuego, ese kundalini, nunca va a subir, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Que ese fuego, como es consciente, entonces él solo habita y se mantiene esa llama donde hay pureza, ¿sí? Entonces esa pureza es una pureza sexual. Entonces él habita y él se va a mantener donde la persona tenga simplemente lo que es una pureza para su práctica de sexo, ¿sí? Por eso se llama suprasexo, porque es un sexo superior, es un sexo con un objetivo real. Es un sexo que no es para el placer del ego, no es para que intentemos, entonces hagamos esta posición y no, ven, muévete así, ahora te cojo de tal forma, ¿cierto? Esto no es para el deleite del ego, esto es para una creación consciente, donde los dos son conscientes de que entran a hacer un trabajo esotérico, que están trabajando con magia blanca, que lo que quieren hacer es convertirse en unos maestros, donde quieren es despertar sus poderes internos, donde quieren despertar su conciencia. Por ende, las dos personas saben a qué van, ¿sí? Tienen muy seguro que lo que ellos van es hacer un trabajo interior, como cuando tú te entras a meditar, ¿cierto? Entonces usted se pone en ese estado de calma, usted prende el incienso, usted no está poniendo reggaetón, ¿cierto? Usted no está perreando. Lo mismo pasa en el sexo, chicos, es una práctica de sexo, por ende, entonces no hay ese fuego, ese deseo de me devoro al otro, sino que hay una verdadera calma y una concentración en qué es lo que estamos haciendo, en imaginar y visualizar cómo sube esa energía, en mantralizar, pero desde el alma. Por eso ese fuego consciente solo obedece a la conciencia, donde hay pureza. Además de que haya pureza, deben de haber virtudes, ¿sí? Deben de haber méritos del corazón. Para que hayan virtudes y para que hayan esos méritos, tiene que haber lo que es la eliminación del ego, ¿sí? Entonces, si no hay eliminación del ego, pues entonces la persona puede hacer y hacer y hacer prácticas, ¿sí? Pero ese kundalini, ese fuego, y para que se abran esas conciencias, requiere de que la persona elimine. ¿Por qué? Porque ese fuego está construyendo un ser poderoso, ¿sí? Está construyendo un ser que va a llegar a la inmortalidad. Está construyendo un ser que va a empezar a despertar poderes, un ser que va a tener poder sobre los elementales de la tierra, que puede mover la tierra, que puede hacer llover, que puede parar la lluvia, que puede mover el viento, es que puede mover todos los elementos. Por ende, una persona con ego y con esos poderes no puede ser, ¿cierto? O sea, no, porque por eso es un fuego consciente. Él sabe a quién le entrega el poder, él sabe a quién le sube, ¿sí? Él sabe a quién le trabaja, a la conciencia y no a nuestros deseos internos. Se mueve más rápidamente por los méritos del corazón, ¿sí? Porque es la razón de ser de ese fuego. Y la razón de ser de ese fuego es despertar conciencia. Pero es un fuego de que es amor, ¿cierto? Entonces no es egoísta, no es despertar mi conciencia solamente, no es que usted despierte sus poderes solo para usted, sino de que los voy a despertar, pero de la mano de las demás personas, que esta sabiduría que yo voy obteniendo se la estoy entregando también a las demás personas, que no estoy esperando en yo convertirme en un rey para después entonces ahí sí empezar a enseñarle al pueblo, no, ¿cierto? Desde el principio, desde el estado donde estamos, como estemos, con lo que tengamos,
con lo mucho, con la poca sabiduría que tenga, son los méritos del corazón. Es el amor que yo empiezo a desarrollar por la humanidad, por ende empiezo a entregarle a la humanidad. Entonces esos méritos son los que hacen que esa energía interna, ¿cierto?, de la persona, esa fuerza, se empiece a forjar y cada vez tenga más poder, ¿cierto? Tenga también poder en el verbo, tenga más sabiduría, tenga más conciencia. Entonces, esos son los requisitos que exige esa energía, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme un segundito, yo miro por aquí. Ya les he dicho un montón de cosas. Ok, entonces, ¿cómo empieza la persona a trabajar y a sentir ese fuego y cómo lo va a domar? Entonces, ese fuego, ¿cierto? Es lo que, chicos, ustedes sienten cuando tienen ese deseo carnal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando ese fuego no se canaliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese fuego es agua, ¿cierto? Es el semen, es energía sexual, ¿cierto? En ese momento son nuestras aguas. Entonces ustedes hagan de cuenta de tener ustedes un río cauteloso, ¿cierto? Y ustedes poner un muro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que ese muro va a sostener ese río? El agua se empieza a filtrar, ¿sí? Como sea. El agua en cualquier momento va a derrumbar ese muro, ¿sí? El agua va a coger todo lo que haya al lado y lo va a empezar a volver pantano, pero como sea, el agua va a tener que salir, ¿sí? Y eso se manifiesta dentro de nosotros en cada uno de nuestros 5 centros energéticos. Entonces la castidad no es solamente que estemos hablando del hecho de no eyacular, ¿cierto? De no llegar a la masturbación, sino de ser conscientes de que es que en cada centro energético es energía y ese fuego crea energía. Por ende, si nosotros aprendemos a canalizar esas aguas y lo que hacemos, porque es que así como es afuera, chicos, funciona dentro de esta maquinaria, así como afuera, lo que hacen, en vez de ponerle unos muros, ¿cierto? Lo que hacen es canalizar esas aguas para pasarlos por unas turbinas y de ahí sacar energía y crear luz. Lo mismo pasa dentro de nosotros. Si nosotros aprendemos a coger nuestra energía sexual, a usted decir, no, es que hoy me levanté con estas aguas alborotadas, ¿cierto? Es que tengo un deseo, es que... Entonces, si usted tiene su pareja, ¿cierto? Transmuta. Pero si usted no tiene su pareja, entonces, ¿qué va a hacer? Sublima su energía, ¿sí? Entonces, esa práctica yo se las paso, yo las tengo corticas de 3-5 minutos, donde se le enseña a la persona, si es casada, cómo es la práctica de suprasexo, si es soltero, cómo se sublima esa energía sexual para que esa energía no se filtre, ¿cierto? Por otras formas, cómo se nos filtra, ¿sí? Entonces, cada centro energético tiene su función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este centro emocional. Por ende, empiezan a empezar a sentir esas emociones y esos deseos morbosos, ¿cierto? Ven algo, ¿cierto? Algo tan sencillo en la cocina, pero como están esas aguas revolcadas, inmediatamente a usted se le parece otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que no puede ver 2 naranjas y un banano porque es que ya inmediatamente la mente se volvió sucia, ¿sí? Eso es lo que dice que ese fuego degenera, ¿sí? Entonces, está en esa parte emocional, empiezan esos planes, ¿sí? Plan, voy a entrar a las redes sociales. Plan, a las 10 de la mañana la vecina siempre sale para ir al gimnasio. Empieza usted a sacar la excusa de que va a ir a botar la basura, ¿cierto? Va a ir a cortar el césped, pero realmente usted lo que quiere es
ver a la persona. Entonces ahí se me está filtrando esa agua, está queriendo salir, se empieza a desgastar ese centro, esa parte motriz. Entonces empieza lo que es la acción, ¿cierto? Que es donde yo ya hago las cosas, donde yo ya me atrevo a escribirle a la otra persona, venir, usted es soltera, usted es soltero, ¿cierto? O algo que me dice, voy a iniciar una conversación, le voy a preguntar cualquier detallito pequeño, pero lo que hay detrás de esa pregunta, ¿cierto? Es generar comunicación. Entonces, todo eso es las formas como esa agua se empieza a filtrar. ¿Qué pasa si nosotros seguimos dejando de que se siga filtrando esa agua? Pues de que la persona, de alguna forma, eso va a derrumbar, ¿cierto? Se va a salir. Entonces se sale, chicos. ¿Cómo se les puede salir? En un sueño, ¿cierto? Entonces es donde tienen los sueños mojados. O simplemente se levantan y usted dice, yo no sé por qué me vine, en qué momento, ¿cierto? ¿Qué lo causaría? Esos pequeños detalles que no nos damos cuenta. Caer en la masturbación o en un detalle detonante de ira, ¿sí? Miren que inconscientemente ustedes lo saben, porque cuando ustedes conocen una mujer que mantiene de mal genio, que es amargada, ¿cierto? Y ustedes de un día para otro la ven feliz, ¿cuál es el comentario que usualmente hacen las personas alrededor? ¿Quién le haría el favorcito? ¿Usted, a qué favorcito nos estamos refiriendo? ¿Cierto? ¿Quién le hizo el amor? ¿Cierto? ¿Quién se acostó con ella? ¿Quién la hizo feliz? Porque esa energía tenía que salir de alguna forma, ¿cierto? Entonces, como antes no tenía con quién, entonces sale en una forma de ira, en explosiones de rabia. Pero como las personas no tienen este conocimiento, pues chicos, no saben más, ¿cierto? Entonces sale por medio de la ira, o por tener una relación sexual, o por irse a masturbar, por ver pornografía, por hablar cochinadas, por decir chistes. Pero estamos hablando de una humanidad que no es consciente y que se deja devorar por ese fuego. Nosotros que tenemos la conciencia, entonces aprendemos a manejar nuestras aguas para que eso no nos llegue a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona ya viene trabajando, viene logrando su castidad, pero va teniendo este derrame de energía, entonces ese fuego, en vez de ascender, va a empezar a descender, porque así como sube, pues también puede caer, ¿cierto? Entonces, así es como va trabajando. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando esa energía es expulsada del cuerpo? En el esoterismo, el mercurio es esa energía creadora sexual. Entonces, se le llama mercurio seco cuando se expulsa del cuerpo. Y ese mercurio seco significa de que fue esa eyaculación, ¿cierto? Cuando las aguas salieron del cuerpo, se convirtió en un mercurio seco. ¿Qué pasa con ese mercurio seco? Ese mercurio seco, porque todo en el universo se transforma, en vez de volverse ese fuego del Kundalini, que le iba a dar poderes y facultades, ¿cierto? Pues le da lo contrario. Entonces, por ende, en vez de darle virtudes, se le convierte en ego. En vez de darle fuerza, se le convierte, ¿cierto?, en pereza, en flojera, en frustración. En vez de darle amor, se convierte en desamor. Por eso después se siente como ese fastidio con la pareja, porque ese mercurio se convirtió en mercurio seco. ¿Qué pasa con ese mercurio seco, chicos? El universo todo lo transforma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Listo, la persona, estamos hablando de una persona que venía haciendo la obra, tuvo una caída, o sea, un derrame de su energía sexual, y entonces después, listo, salió eso del cuerpo, ¿cierto? Salió ese mercurio seco, se convirtió en ego, ¿cierto? Pero entonces, como yo les decía, chicos, el universo todo
como una fruta, usted se la come, la cáscara la tira a la tierra y la tierra la vuelve otra vez a coger y la vuelve a convertir en algo positivo, algo que olía maluco, dañado, podrido, ¿cierto? La tierra la transformó. Lo mismo pasa con ese mercurio seco. Se convirtió otra vez en ego, en defectos, en yoes. No obstante, como yo tengo esta maquinaria, ¿cierto? Por medio de la alquimia, entonces yo puedo coger ese mercurio seco y es como ponerlo en una licuadora, ¿sí? Porque yo muero, ¿sí? Entonces, al morir psicológicamente a lo que se volvió en ego, yo tengo la posibilidad de volverlo a eliminar. Cuando yo lo vuelvo a eliminar, entonces ya no es mercurio seco, otra vez se me convierte en mercurio. Por ende, otra vez lo puedo utilizar para subir y ascender ese fuego. Eso es como los aceites reutilizables que los filtran y los limpian, y hablamos de energías renovadas, ¿cierto? Energías limpias y hacen y transforman. Pues es lo mismo, chicos. Entonces se transformó eso que yo eliminé, el mismo universo. Es como la magia tan bonita de la vida, ¿sí? De que nada se queda. Entonces es una oportunidad que nosotros tenemos de otra vez vuelva y elimine, vuelva y saque eso, ¿sí? Elimine ese defecto y transmútelo otra vez, y ahora sí, conviértalo en un combustible que funciona. Entonces así es como se va trabajando la alquimia. Chicos, por último yo miro qué me queda pendiente decirles, pero yo creo que prácticamente les he dicho todo. Ok, me falta comentarles por aquí. El ascenso del Kundalini depende de la pureza, de la eliminación, eso ya se los dije. Cuando los átomos, ¿qué pasó en esa práctica de sexo? Y es cuando se transmuta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos átomos solares, ¿cierto? Y lunares se unen, entonces ahí es donde se une el fuego. Esto es lo que pasa internamente dentro de la persona. Aquí es donde ese contacto en el Triveni hace de que suba ese Kundalini, ¿sí? Por el canal de Sushumna. Entonces ahí es donde encontramos a Ida y Pingala, y ahí es donde se va a hacer ese trabajo interior. No obstante, chicos, ¿cierto? Ustedes tienen la oportunidad de que su ser les muestre, ¿sí? Eso es muy bonito. Ustedes hay veces no saben qué cosas pedirle al ser. Entonces, hoy antes de dormir, ustedes le pueden pedir al ser de que les muestre cómo es ese proceso interior de fabricación, cómo es que se prende ese fuego, que les muestre cómo es esa serpiente, porque estamos hablando de cosas que son esotéricas, ¿cierto? Estamos hablando de que son cosas de los mundos internos. Entonces son cosas de que es muy hermoso uno tener la oportunidad de llegar a ver, ¿cierto? Porque lo que ven conmigo aquí es teoría, pero llegarlo a ver cómo asciende esa energía es una cosa hermosísima. Entonces es algo que ustedes le pueden pedir al ser como complemento de la conferencia del día de hoy. Ok, entonces ahora sí, ya para terminar, cuando la persona ya termina de crear esos cuerpos existenciales del ser, también los tiene que purificar, ¿cierto? Más adelante vamos a ver una conferencia que es de las 3 montañas y nos va a hacer, sí, entonces esa, se me fue, ya enseguida lo leo, José, se me fue, así que lo vamos a ver más adelante en la conferencia de las 3 montañas, porque esos cuerpos existenciales del ser no solamente son solares, ¿cierto? También se convierten de oro, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es todo el proceso de cuando nos hablan de que tiene unos cuerpos de luz, de oro, solares, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver, pero cuando la persona llega a ese máximo punto que es esa creación de oro, en este momento es donde esotéricamente se dice que se levanta el rey del sepulcro, ¿sí? Significa que nuestro Cristo interior por fin tiene ya una presencia,
ya se ha convertido en un Dios, porque ya es ese rey coronado, ¿sí? O sea, ya llegó a su máximo y eso es lo que es este trabajo, llegar a ese punto máximo de nosotros. Y aunque suene egocéntrico para algunas personas que de pronto me estarán viendo por primera vez, ¿cierto? Algo como asombroso, pero es que convertirse en un Dios, sí, ¿cierto? Nos convertimos en unos dioses, pero es un trabajo de eliminación interna de todos los defectos, un proceso donde la persona va a empezar a despertar esos poderes y esas facultades. Por eso el Maestro Jesús dijo, esto y más podrás hacer, porque Él simplemente vino a mostrar un camino. Él vino a mostrar de que no es que simplemente sea yo un ser privilegiado y que vengo del Padre, ¿cierto? Él vino a mostrarnos de que esto que yo soy, en esto usted se puede convertir y más. Entonces es un trabajo interior que se debe de hacer, y estas conferencias de fase B de eso se trata, ir profundizando más en ese trabajo que nos enseñó los grandes maestros que hemos tenido en la tierra. Por último, nosotros debemos de comprender de que esta conferencia y esta obra se resumen, chicos, de que estamos hablando acerca del fuego, ¿sí? Y que aquí todo tiene ese yin y yang, ¿cierto? Entonces ese fuego lo que va a hacer en el hombre es que ese fuego o lo construye, ¿cierto? Ese fuego crea dioses o ese fuego destruye. Entonces es un tema que ustedes tienen que coger, ¿cierto? Y reflexionar mucho sobre ello, ¿sí? Porque el sexo va a ser una de las dos cosas con cada uno de nosotros. O nos va a construir en dioses o nos va a destruir. Para terminar, leemos a José. José, a ver qué me dice Francis. El sexo es la piedra de tropiezo en el trabajo esotérico. Es la piedra, pero ¿por qué viene a ser la piedra de tropiezo en el trabajo esotérico? ¿Cierto? Porque es la debilidad del hombre, ¿cierto? Hombres y mujeres, es nuestra debilidad como ser humano, ¿sí? Pero una vez le cogemos el ritmo, entonces sí es posible. No obstante, nosotros vemos cuántos dioses, ¿cierto?, se tiraron otra vez solamente porque se dejaron seducir, ¿cierto? Entonces sí es la tropieza, sí es una piedra de tropiezo. Por eso desde un principio requiere que tengamos mucha seriedad en la obra, requiere que nosotros reflexionemos mucho de qué es esto. Y esto se ve en nuestro diario vivir, chicos. O sea, nosotras como mujeres somos muy emocionales, ¿cierto? Nosotras como mujeres tenemos muchos vacíos interiores. Por ende, nosotras caemos muy fácilmente en cualquier persona que nos brinde como ese acompañamiento, ¿sí? De que nos diga como una persona que esté ahí para nosotros. Y uno tiene que aprender a tener su propia fuerza, ¿sí? Uno tiene que aprender de que el ser va a suplir todo vacío que hay, que ese vacío no lo llena la otra persona, ese vacío es ego que hay ahí, esa falta de amor es el ego que está atrapado, ¿cierto? Entonces, cada que una persona empiece una conversación, uno no puede dar papaya, ¿cierto? O sea, a veces ustedes me han preguntado, porque yo soy colombiana y la otra vez les dije, es que no puede dar papaya, Francis, ¿eso qué significa? Que no se puede dar la oportunidad. En Colombia se dice papaya dada, papaya comida. Pero, ¿qué significa, chicos? De que uno no puede dar la oportunidad, ¿cierto? Entonces uno como mujer tiene que ser muy cerrado, ¿sí? Cerrar muchas conversaciones, porque sí, chicos, es rico, maravilloso entablar amistad, pero de todas formas esas amistades siempre terminan en otro tema, ¿cierto? Entonces uno debe de saber y ser objetivo, saber de que como uno con la familia, ¿cierto? Usted sabe que la familia es para ciertas cosas y ya, usted en su mundo laboral, es que es el mundo laboral. Por ende, no puedo dar entrada a que la persona me lleve hasta la casa, venga, yo la invito a un cafecito, ¿cierto? No es egoísmo, chicos, es protección, porque uno empieza a darse cuenta y uno sabe que uno no le puede dar la entrada, ¿sí? Lo mismo pasa con ustedes los hombres, ¿cierto? Para ustedes es más difícil, por ende también tienen que estar
Voy a ir observando el ego, cómo les mueve, cómo les funciona, cómo los debilita, cómo los maneja, ¿sí? Cómo los lleva a decir cosas, a escribir cosas, a cantar, a lo que se sea, ¿sí? Entonces es algo de que uno desde un principio, chicos, tiene que ser muy radical, porque es como dice José, o sea, esa es la piedra en el esoterismo, hace caer a muchísimas personas. Chicos, no siendo más, ese es el tema. Mucha fuerza, mucho trabajo interior, y nos vemos este jueves 7:30 hora Colombia con la conferencia de fase A de Karma y Dharma. Entonces los espero el jueves. Muchas gracias por todos los que están presentes, por compartir sus cámaras, por sus mensajes, por sus saludos, y seguimos en contacto. Chao, chicos.